Creo que cuando entramos en el terreno de la puesta en duda de la democracia, de la xenofobia, creo que ahí no me metería. No, creo que eso es una línea roja. Es importante que los profesionales en cualquier lugar nos hagamos la pregunta: ¿cuáles son nuestras líneas rojas? Las encuestas son muy consumidas por todos nosotros como sociedad. Nos interesa quién va ganando en una elección o qué es lo que va a pasar. La encuesta, como interesa, se usa de una forma un poco sensacionalista. Estamos reiniciando el ciclo de conversaciones de comunicación política y opinión pública y algo más con Sin Pauta. Y en esta ocasión tenemos una jovencísima invitada, muy profesional. Estamos también en un momento extraño porque todavía la herida de la final perdida está por lo menos en mi corazón, pero también mucho agradecimiento y orgullo por ser argentinos y por la escaloneta y por tener al mejor de la historia, que es Lionel Messi. Así que vamos a pasar a conversar con ella. Es Agustina Falac. Es una persona que viene de trabajar mucho tiempo en ideograma con Anthony Gutiérrez Rubí y ahora inicia su camino de manera autónoma. Ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y maestranda de la Universidad Austral. Así es. También enseña opinión pública en la Universidad de Buenos Aires. Acabas de lanzar tu newsletter. Sí, mi Substack. Tu Substack. Me gustaría preguntarte cómo fue que decidiste volcarte a esto, sabiendo que, la ciencia política tiene otras posibilidades, otras opciones, y al final terminaste en la comunicación política. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, muy cálida y muy amable, y estoy muy contenta de estar acá, así que realmente gracias. ¿Cómo empecé en la comunicación política? Bueno, yo recuerdo tener 21, 22 años promediando la carrera de ciencia política en UBA, y bueno, llega el momento de empezar a decir, bueno, empiezo a insertarme laboralmente cerca de lo que voy a hacer y cerca de donde voy a crecer, y me gustaban muchas cosas a la vez, y yo siempre cuento que es desde la indecisión. Entonces recuerdo una vez estando en mi casa, mirando la tele, recuerdo que había un dirigente, no me acuerdo quién era, la verdad, si te digo te miento, que dijo algo y estaba intentando transmitir un mensaje político, y yo decía, yo entiendo lo que está diciendo esta persona, pero no lo diría así, lo diría así, porque así. Y me di cuenta que me encantaba entrenar ese músculo. Y también me di cuenta que me resolvían muchos problemas, porque si a mí me interesaba el derecho electoral, bueno, tenía que conocerlo. Si a mí me interesaban las políticas públicas sobre distintos temas, yo tenía que saber entender políticas públicas para saber cómo comunicar políticas públicas. Y así nos fuimos enganchando con la comunicación política y con la opinión pública, y fui haciendo mi camino así, empezando dando clases, trabajando en una agencia de comunicación digital, y ahora estoy acá, charlando con vos. Bien. En el año 2021 no pasó tanto tiempo. Es decir que antes de eso, cuando estabas en la secundaria o en la primaria, ¿qué te imaginabas que tenías ganas de hacer? Yo nunca pensé lo que iba a estudiar desde lo que iba a trabajar, eso era un privilegio, pero sí me gustaban las ciencias sociales, y me gustaba la historia, y me gustaba la filosofía. Me imaginaba dando clases, la verdad, que lo terminé haciendo, y es algo que cultivo hasta el día de hoy porque también te da un contacto con alumnos que tienen una perspectiva diferente, sea por edad, por trayectoria, por intereses, que está buenísimo. Resulta que no fue lo único, pero me imaginaba así. ¿Participás de Pulsar también? Sí, es el Observatorio de la UBA, para los que no conozcan, es el Observatorio de la UBA en opinión pública, y tiene diferentes agendas de investigación, y yo estoy trabajando ahora en lo que es debates electorales, también atendiendo al trabajo en campañas y demás con el que vengo y que me interesa continuar, así que por ahí vamos. Bien. Y
en este desarrollo que fuiste teniendo en la carrera de ciencia política, yo te pregunto también un poco desde mi desconocimiento relativo, porque bueno, yo no estudié esa carrera, no estudié en una carrera formalmente, entonces me interesa también ver cómo en tu experiencia los autores o los temas que fuiste viendo te fueron aportando algo. ¿Cuáles serían aquellos que vos mencionarías como relevantes en esos primeros o últimos años de la carrera que de alguna manera te fueron abriendo el apetito, más allá de, bueno, tengo que aprobar y tengo que seguir este trajín? Bueno, para empezar, yo siempre digo que los griegos inventaron todo y el resto hacemos un refrito de todo eso desde el principio de la historia en adelante. Así que yo veo en Platón, por ejemplo, una lectura imprescindible porque adelanta muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo estar leyéndolo, esto hace muchos años, y decía, ay, acá está, claro, acá está el control de la comunicación y los mensajes que circulan en la población durante la época que ya te digo, 2013. Y me parecía muy flashero eso. Después, bueno, El Príncipe de Maquiavelo, obligatorio. Y después algunos autores como Elizabeth Noel Neumann con su Espiral del Silencio, me parece que también al que le interese la comunicación política y la opinión pública tiene que pasar por ahí. Hace poco descubrí a Murray Edelman, que también es un autor sumamente interesante para pensar cómo con la comunicación vamos construyendo el mundo, ¿no? De alguna manera. Después veo alguna belleza política y estética que también pasa por otros lugares, hasta los literarios. Mario Vargas Llosa tiene una especie de autobiografía que es El pez en el agua, que me parece también súper interesante, que es un texto, una autobiografía novelada, que cuenta su vida y cuenta su campaña política. Es una forma de meterse en una cocina de un lugar privilegiado con una pluma privilegiada. Y en principio eso, si se me ocurre más te voy a decir, pero Mirá, con eso hay un verano lindo. O sea, tenía en mente que Vargas Llosa había sido candidato, no lo tenía muy fresco y no sabía que tenía un libro sobre eso. Sí, quizás es una mirada de otra época en cuanto a, bueno, describe muy bien los desafíos que tiene que enfrentar en su país y uno podría decir que es una mirada estilizada, pero es un placer. Es un privilegio estar adentro de esa cocina y de ver cómo piensa él como candidato, que además es un escritor, entonces una mirada diferente sobre el mundo y una forma diferente de pensar, con pausas diferentes. Súper, súper lindo. La verdad que ahí hay una lectura linda para el que no quiere entrar desde lo técnico duro, que recomiendo, sí. En tu formación, por lo que pude ver o por lo que se ven en las citas, me da la impresión que estás como más cerca de la ciencia política cuantitativa que de la teoría crítica. Uh-huh. Y me interesa saber también en ese sentido qué autores más te impactaron, porque, bueno, para mí es en parte novedoso todavía, o sea, me sigue atrayendo conocer más sobre esos aspectos de la ciencia política y al mismo tiempo son todavía desconocidos en gran parte. A ver, lo cuantitativo yo llego un poco porque muchas veces la pregunta en la comunicación, en la política y en las ciencias sociales es cómo puedo extrapolar, digo, hasta dónde llega esto. Y atendiendo a eso, quizás entro a la investigación desde lo cuantitativo. Lo cualitativo me encanta, me fascina. Todavía no tuve una oportunidad para hacer algo en concreto muy cualitativo, pero eso es más desde la formación de la carrera, manuales de metodología, que no son para cualquiera. Tratemos de explicar para una persona que quizás no entiende a qué nos referimos con esto de la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, lo cuantitativo se centra en contar personas, que es lo que se hace. Yo tengo una población, llamémosla Argentina, voy a tomar una muestra
que cumpla con ciertos requisitos para decir, bueno, no le pregunto a los 47 millones de argentinos, le pregunto a 1.000, 1.500, 2.000 personas, y de eso puedo hacerme una idea de qué le pasa a todo el resto de la sociedad. Eso sería lo cuantitativo porque cuenta. Lo cualitativo tiene que ver con indagar en cómo se construyen sentidos, en cómo se construyen percepciones, cómo la gente interpreta esas cosas, que es mucho más rico, porque quizás el cuantitativo, el instrumento más clásico y más conocido es el de la encuesta. ¿Usted está de acuerdo? Sí o no, muy de acuerdo, bastante de acuerdo, digo, y hay mucha riqueza en esos datos, pero no nos permite hacer la repregunta. El cualitativo, una entrevista en profundidad, un focus group, sí nos permite decir, para. Vos dijiste esta palabra y no tal otra. ¿Por qué? ¿O cómo la entendés? Y me parece muy interesante eso, pero bueno, tiene la contrapartida de que no se puede extrapolar a toda la población, sí nos permite entender que en ciertos segmentos el discurso opera de diferentes formas, los significados que se manejan son diferentes. Esas son las dos diferencias. ¿Y qué pensás vos sobre el tratamiento que se le da en los medios de comunicación a las encuestas? Uy, un temita chiquito, así como menor. A ver, las encuestas son muy consumidas por todos nosotros como sociedad. Nos interesa quién va ganando en una elección o qué es lo que va a pasar. Incluso hoy, no con las encuestas políticas, pero sí con otro tipo de encuestas alrededor incluso de las apuestas. Digo, todos los estudios cuantitativos también tienen una beta por ese lado. Creo que a veces la encuesta como interesa se usa de una forma un poco sensacionalista y que cuando uno aprende a leerlas por leer mucho, o mismo empezar a decir, yo vi todas las encuestas que leí dicen lo contrario, lo que me están proponiendo acá, ya sea por una falla metodológica en cómo se hizo o por algún interés, que eso a veces puede pasar, creo que se usan de una forma un poco sensacionalista a veces. A veces no, y a veces se usan de una forma muy prudente y me parece que eso vale la pena rescatarlo con profesionales que entienden de qué se trata y entienden cómo se puede extrapolar y entienden cuáles son las cautelas que hay que tener para decir esto que estoy leyendo es extrapolable al resto. Me da un poco de pena a veces que se vapulee a la encuesta, pero bueno, la encuesta yo entiendo que también funciona como un elemento de intercambio, en el sentido de que los medios de comunicación les interesa publicarlo porque a la gente le interesa leerlo y también hay personas a las que les interesa que esas encuestas digan algo y forzar una interpretación por momentos. Eso, digo, creo que es una herramienta valiosa y que hay que saber tratarla para que siga siendo valiosa. ¿Y qué implicaría, por ejemplo, en la situación actual, supongamos, bueno, esto es algo que también te quiero preguntar, ¿hay alguna ideología o un partido político para el que nunca trabajarías? Sí, creo que sí. Una orientación general, más que ¿Qué nada. orientación? Creo que cuando entramos en el terreno de la puesta en duda de la democracia, de la xenofobia, creo que ahí no me metería. No, creo que eso es una línea roja. Y me parece interesante traer esto para empezar a hablar de que es importante que los profesionales en cualquier lugar nos hagamos la pregunta de cuáles son nuestras líneas rojas. Digo, ¿dónde termina nuestra vocación, nuestro interés por ayudar, nuestro interés por participar y ser parte de las campañas que son un escenario sumamente privilegiado que te permite conocer gente fantástica, gente que no tanto como en todos los ambientes, pero que son de muchísima responsabilidad cívica. El que trabaja en una campaña no solamente tiene la responsabilidad con su cliente, sino con qué es lo que está construyendo fuera de esa campaña y en el después de esa campaña. Esa campaña no queda encapsulada. Esas son mis líneas rojas, digamos. Y en el contexto actual de la Argentina, ¿eso qué significa? ¿Significa, por ejemplo, que podrías o no podrías, no sé, trabajar para Villarruel o para, no sé, Biondini o para Milei o para Ayerbe, no sé? Eh, las preguntas con los nombres son muy difíciles. Creo que todo tiene que ver con los planteos en la campaña. Si hay una intención deliberada de decir, no, yo quiero ir a cuestionar los resultados electorales porque siento que voy a perder, no, bueno, conmigo no cuenten para eso, ni los que mencionaste ni el resto.
Ahora, eso se suele dar al final, porque cuando vos... ¿Sí? Míralo a Trump ahora, bueno, en estas semanas, diciendo, bueno, hay que reformar cómo votamos, porque si no hay fraude, y se empiezan a cocinar esas cosas. Claro. En el caso de Estados Unidos, igual creo que podemos estar de acuerdo que esta metodología o esta técnica del gerrymandering, Sí. que implica, bueno, como redistribuir constantemente las circunscripciones electorales, no es que solamente Trump lo esté haciendo, sino que es algo que siempre se hizo en Estados Unidos. Y en ese sentido, la manipulación de los distritos electorales no es una cosa nueva. No, para nada. Y no es únicamente Estados Unidos, acá también lo ha habido. Como una de las pujas más interesantes y más técnicas es cómo contamos los votos. Bueno, si vos tenés la mitad de los votos más uno, es una cosa. Si tenés solo la mayoría, aunque no llegues al 50%, es otra. Y el gerrymandering también entra en eso. Digo, el dibujo alevoso o intencional de los distritos electorales, la verdad es que ocurrió en todas partes del mundo. ¿Tuviste que estudiar sobre cómo se organizan los distritos electorales en función de las elecciones y todo eso? Sí, de hecho, en una materia de la facultad nos hicieron hacer un trabajo práctico, que había que estudiar un sistema electoral y decir, bueno, cámbialo y estudiá cómo habría quedado, cómo habría sido diferente la realidad electoral. Y me acuerdo que habíamos estudiado la ciudad de Buenos Aires y qué pasaba si se tomaba como un todo o si se hacía como un sistema como el de Estados Unidos, donde prevalecía para la legislatura la mayoría de cada comuna. Y ahí pasaba que, bueno, la mayoría cambiaba, entonces el oficialismo tenía un poco más de poder en ese sentido. Hoy no opera así, las comunas en la ciudad de Buenos Aires tienen sus propios representantes, pero la legislatura se sigue distribuyendo proporcionalmente por la totalidad de la ciudad. Claro. Decías que en Argentina también hay, digamos, una instrumentalización de los distritos electorales. ¿En qué casos? ¿En casos provinciales? ¿En caso nacional? Los ha habido, hoy por hoy creo que eso está un poquito más moderado. Creo que hoy por hoy la proporcionalidad terminó imponiéndose sobre el distrito el winner takes all, digo, el que gana el distrito se queda con todos los legisladores. Pero sí hubo en su momento distribuciones de la ciudad de Buenos Aires cuando no era capital federal, digo, históricamente hablando. Sí. Claro. Las secciones, habría que pensar qué pasaría con las secciones de la provincia de Buenos Aires y la composición de la legislatura bonaerense si cambiásemos ese mapa, o si, como algunos politólogos dicen, lo dividimos en dos. Si lo dividimos en dos, ¿qué pasa? O si le empezamos a dar una proporcionalidad diferente a ciertos sectores en virtud o de la población o de lo que producen del PBI o estratégico, bueno, eso podría cambiar. Hoy por hoy eso no está en agenda para nada, pero sí es cierto que siempre es una posibilidad. Interesante. Agustina, vos estuviste trabajando bastante sobre el tema de la polarización afectiva. Sí. ¿Qué quiere decir eso? La polarización afectiva, vamos a pensarlo, vamos a dividirlo en dos primero, la parte de polarización y la parte afectiva. La polarización implica que las personas que componen un sistema político o los partidos políticos se distancian entre sí, tienen cada vez menos en común. Lo afectivo llega cuando empieza a impactar en los vínculos interpersonales. Tener amigos, no tolerar tener amigos que voten o piensen diferente a uno, no tolerar o tener parejas que piensen diferente a uno, tener cargados valores positivos o negativos sobre las personas en función de cómo voten, cuál es la imagen que yo me hago del que votó por quien yo no voté. Eso es. Ahí va. ¿Y qué es lo que estuviste viendo en torno a este tema? Bueno, ese es... ¿Te focalizaste en Argentina? Nos focalizamos en Argentina con Nacho Ramírez, que hicimos el estudio, y en su momento lo que hicimos fue intentar entender cómo operaba la polarización afectiva en los distintos electorados, particularmente en dos, en el que era peronista y en el que era en su momento de Juntos por el Cambio. Esto es previo al 2023. Y ahí lo que vimos es que esa polarización afectiva en la Argentina existe, pero que no todos los electorados se comportan igual. Es decir, que
la encuesta que hicimos nosotros lo que arrojaba era que había una mayor animosidad, un sentimiento de oposición mayor desde el lado de los votantes de Juntos por el Cambio que desde el lado del votante peronista. En ese sentido, resultaba interesante también pensar la configuración de los liderazgos y la configuración discursiva y cuánto podría haber afectado en esos electorados. Si el electorado de Juntos por el Cambio era un electorado contra, o cuánta adhesión había efectivamente a un proyecto propio y qué pasaba con el peronismo en ese sentido. Si bien había animosidad de los dos lados, desde ya que sí, veíamos este diferencial. O sea que del lado ex cambiemita, hoy violeta o libertario, se proyectaba una mayor oposición que propositividad. Exactamente. En realidad no propositividad, sino que era más patente la oposición a los peronistas o al que votó por el partido contrario desde el lado de los cambiemitas que desde el lado de los peronistas. Que la había de los dos lados, pero era mucho más patente y mucho más significativo desde ese lado. El traslado a lo violeta quizás sea un poco más complicado porque es un electorado que viene mutando, es un electorado que no sabemos hasta qué punto se corresponde completamente, sobre todo en el último año y con los movimientos que hubo y las tensiones a las que está sujeta el propio PRO en este momento. Los que están a favor, digo, de acompañar a la Libertad Avanza y los que dicen, bueno, no, tenemos que ser una alternativa diferente. Cómo impacta eso en el electorado, vamos a tener que verlo. Y eso va a cambiar también seguramente desde los territorios. Las encuestas que hicimos nosotros fueron primero una nacional y después una enfocada en la provincia de Buenos Aires. Y sí, igual tuviste un trabajo sobre este mismo tema durante el principio del gobierno de Milei. Sí, pero tomábamos datos previos a que no medimos efectivamente el electorado de la Libertad Avanza. Claro, era lo que estaba constituido como pro Juntos por el Cambio. Exactamente. Aún en lo que estás viendo ahora, o ¿cuál sería para vos la principal diferencia? Decías, bueno, algunas cosas están cambiando del último año, pero más allá del último año, entre la existencia de Milei y la no existencia de Milei, es decir, desde que apareció Milei, ¿qué sería lo que hace la diferencia, quizás en un nivel más cualitativo y no tanto cuantitativo, pero desde un punto de vista cualitativo para vos, qué hace la diferencia en torno a la aparición de Milei en este terreno de la polarización? Bueno, creo que hay un discurso polarizado mucho más marcado como espacios más que personalizado. Quizás veo, sí, claramente una animosidad contra el kirchnerismo y contra un nombre propio, pero en el kirchnerismo también entran los funcionales al kirchnerismo, entran los periodistas los periodistas que reciben pauta, entran los que de alguna forma se favorecen del Estado. Entonces la composición de la idea de casta y ese otro que se configura discursivamente me parece que es más amplio. Y como es más amplio, me parece también que tiene una mayor elasticidad. Es más fácil que evolucione porque es cuestión de ir cambiando quién está de un lado y del otro. El econochanta de hoy puede no ser el econochanta de mañana y viceversa, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que hace al peronismo, digamos, porque esto no es un juego de dos, la polarización, necesariamente. Creo que sí está más enfocado en Milei en concreto, pero incluso por una razón instrumental que tiene que ver con ir primero al líder, donde más duele, digamos, atascarlo discursivamente. Y segundo, donde también se percibe algún punto débil que no se percibe en todo el espacio necesariamente, teniendo en cuenta también que puede haber, qué sé yo, desde lo legislativo incluso muchas veces, diálogos entre uno y otro sector por proyectos puntuales y que esos diálogos tienen que fluir y que tampoco se pueden quemar las naves porque la gestión tiene que seguir andando más allá de la polarización, que es uno de los riesgos. Cuando la polarización llega a un nivel tan profundo, es muy, muy complejo empezar a decir, bueno, tenemos que sentarnos los dos, nos odiamos, pero tenemos que sentar los dos a resolver un problema, porque la gente sigue teniendo este problema y porque vos querés reelegir y yo también. Entonces,
sentémonos a conversar. Esta es la principal diferencia, me parece, que veo y que también involucra una mayor violencia verbal por momentos y que implica cierta indignación en sectores que quizás, o una indignación que los termina involucrando a otros sectores que quizás antes no estaban tan involucrados en este diálogo polarizado. ¿Cómo es la relación entre ideología? ¿Importa la ideología? ¿Sigue teniendo un sentido o desapareció y ya no tiene ninguna importancia? Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, las emociones. Es decir, estamos hace mucho tiempo escuchando que la política se volvió emocional, que es emocional. Bueno, vos lo marcabas como un elemento, obviamente en la cuestión de la polarización afectiva está, pero ¿cuál es esa relación entre ideología y emociones? Empiezo por lo último para llegar a lo primero. La política, coincido con el diagnóstico, sí se volvió emocional y tiene un componente emocional bastante importante y tenemos que entender las emociones de la gente para poder entender cómo se comporta políticamente. Posiblemente siempre lo fue, vamos a decir la verdad. Quizás lo disfrazábamos de alguna otra forma o que había una racionalidad que interpretábamos como tal, pero la política nunca dejó de despertar emociones. El chico, la chica, el joven, la joven que sale a militar es porque algo emotivamente lo mueve. Y muchas veces el voto también está muy influido por la emocionalidad. Esa emocionalidad puede ser la esperanza, puede ser la expectativa, y no creo que esté tabicada la emocionalidad de la racionalidad. Entonces, me parece que es una disección compleja. Dicho lo cual, las ideologías sí siguen importando y creo que la emocionalidad en la emocionalidad se encuentra una herramienta interesante para generar adhesiones ideológicas, pero pensar en ideologías y en personas que tienen ideologías implica pensar que los votantes tienen todo un esquema completamente armado, coherente e innegociable de principios y de valores y que no hay necesidades que excedan muchas veces a esos valores. Quiero decir, el que votó siempre peronismo, pero el peronismo no le dio respuesta, o el que votó siempre antiperonismo y el antiperonismo no le dio la respuesta que quería, bueno, esa persona no deja de tener una ideología, pero no por eso la canaliza en el voto o en su comportamiento electoral, que es lo que podemos ver. Volviendo a la pregunta de antes, lo cualitativo nos permite entender razones, nos permite entender frustraciones que motivan muchas veces ese comportamiento. En resumen, sí, las ideologías siguen importando, la emocionalidad puede ser una herramienta para traccionar la adhesión ideológica, pero creo que hay que tener cuidado con cuando hablamos de ideología. Partidariamente hay ideologías, claro que sí, las vemos quizás cada vez más patente, y una reivindicación de la derecha es esto y la izquierda es lo otro, pero la ideología de los electores me parece que es otra cosa. Y me parece que ahí donde hay un matiz que es muy interesante estudiar también y es muy interesante tener en cuenta, porque las ideologías las podemos entender como un conjunto de ideas más o menos articuladas o no tanto. Entonces, bueno, la ideología que profesa un votante, cuán coherente es, quizás selecciona cosas, ideas diferentes de diferentes ideologías. Bueno, a mí me gusta que se le dé lugar más al privado que al Estado, pero no sé, reclamo de soberanía, que en sí quizás no es tan coherente porque la función del Estado y la potencia del Estado van un poco de la mano en esas dos cosas y ahí se separan. Entender cuáles son las ideas y cuál es el driver para votar es sumamente interesante también y es algo en lo que tenemos que poner el foco cuando trabajamos en campaña. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuál es la chispita que hace que la gente vaya o no vaya a votar? ¿Cuál es esa emoción que hace que la gente vaya o no vaya a votar? Esto que decís me parece muy útil para ir hacia otra cosa que tenía ahí anotada como que me gustaría preguntarte y que tiene que ver con, bueno, vos decías, las personas pueden tener como retazos de una y otra ideología o valores políticos que no son necesariamente coherentes. Yo creo que todos, de alguna manera, podemos ser más o menos incoherentes.
y a veces no lo estamos dispuestos a admitir, pero creo que hasta los líderes políticos más determinados seguramente también tienen esa circunstancia. Ahora, algo que me quedó rebotando es, bueno, cómo todo eso se articula, me lleva a otra pregunta, que es, ¿cuán posible es crear una identidad política? Es posible, evidentemente es posible. ¿Surge en un laboratorio? No, difícilmente. Pero surge desde las sensibilidades y surge entendiendo que también las propuestas, porque la ideología quizás es una cosa y la materialización de eso en un partido político, en un liderazgo es otra, y entender que entre el partido y el liderazgo y la ideología puede haber una contradicción, porque la ideología está yendo a Platón en el mundo de las ideas y el líder tiene que operar sobre la realidad concreta. Si entendemos eso, sí, yo creo que se puede. Digo, las identidades políticas existen y no surgen en el vacío. Se aglutinan, tienen sus formas históricas, tienen sus actores, tienen sus articuladores. Sí, se puede, claro que se puede. Y entonces, supongamos que viene un cliente que no incumple ninguna de las cosas, no va a denunciar fraude si pierde, no va a proponer ningún planteo xenofóbico y dice: Agustina, necesito que me ayudes a armar una nueva identidad política. ¿Por qué? Yo veo que hay un 20% de gente que no quiere votar ni a Milei, ni a Kicillof, ni a Cristina, ni a nada que venga de ese lado. ¿Alguna pista de por dónde ir? Bueno, ahí creo que hay que entender bien cuál es el core de valores, ¿no? Estas ideas que componen las ideologías y que componen los proyectos políticos tienen que tener mucha claridad en cuáles son los valores que van a articular eso. Bueno, ¿cuáles son tus innegociables? La transparencia, fantástico. ¿Qué más? El institucionalismo. Todo, por supuesto, abstracto, no estamos hablando de nada en particular. Perfecto, bien. ¿Y quiénes van a encarnar eso? Y esas personas que lo encarnen tienen que ser coherentes en su trayectoria conocida sobre todo, con esos valores. No puede tener ninguna sorpresa. Si yo embandero la transparencia, no puede después surgir que yo tenía una familia paralela. Me explico, porque si vos no lo haces en tu vida personal, porque yo votante voy a tener que pensar que lo vas a hacer con cuestiones que me atañen a mí. Y después hay que empezar a crear una masa crítica. ¿Cómo se crea una masa crítica? De vuelta, no es en un laboratorio, pero sí es empezar a transmitir mensajes, es empezar a mostrar que uno no está solo y que el que está con vos tampoco está solo. Y empezar a construir una comunidad que también va a ir creciendo y que también te va a ir demandando como líder otras cuestiones que quizás no tenías en tu radar. Y empezar a generar gente que diga: yo confío en esta persona, a sus conocidos o quienes él o ella confía. Podríamos empezar por ahí, suponiendo que todo esto es en el vacío y viene un alien, digamos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo yo y después vos fíjate si te metés ahí o no. A ver. Pero hace un tiempo, quizás ahora ya quedó muy atrás, pero se hablaba de Dante Hebel y que él, bueno, tiene una potencia de audiencia, de comunidad, justamente, de mucha gente que lo sigue en términos, en principio religiosos, pero también de contención, de búsqueda de un sentido para salir adelante, etc. Él en algún momento se definió como pastor, después cuando salió quizás más en lo político se desdijo, pero bueno, está claramente vinculado al mundo de lo espiritual y lo religioso con una impronta evangelista. Y bueno, en ese caso parecía un buen candidato, por lo menos a priori, para hacer una exploración en este sentido. Es decir, gente que quizás no quiere volver hacia el kirchnerismo o el peronismo, pero que también, bueno, no le estaría agradando volver a votar a Milei.
Y, y en mi percepción, él ya cometió un error absoluto, que es cuando le preguntan, bueno, y en el balotaje que hubieras votado. No, es que yo no estaba acá en Argentina, pero no sé, bueno, como un poco cada uno. Y es como la indefinición constante. Ni siquiera es como que dijo, bueno, yo me decepcioné de Milei, pero me hubiera gustado un cambio, ni nunca hubiera votado a alguien como Milei, sino que es como que no tenía claro hacia dónde pisar y desde dónde pivotar. Por lo menos eso es lo que me pareció a mí. Y entonces ahí también te haces una pregunta, porque decís, el tipo tiene la audiencia, tiene la comunidad. ¿Dónde está el problema de por qué, suponiendo que compartas esta caracterización, por qué no hace pie? Bueno, ahí también hay algo que es interesante, que es que no todas las comunidades sirven para todo. Que él tenga una audiencia importante desde el lugar de lo espiritual no significa que eso sea un capital político. Es un capital social, desde ya. Y hay un circuito que lo conoce, hay un circuito que confía en él, y hay un circuito que confía en él para cierta cosa. Y hasta tanto un líder como él no esté dispuesto a dar ese salto a lo político, que tiene una implicancia muy particular y sobre todo en la Argentina, esas medias tintas lo que hacen es, bueno, yo estoy poniendo en riesgo mi credibilidad con la comunidad que ya tengo por una comunidad que no sé si voy a tener también. Y eso es muy importante. Y además pensar la comunidad evangélica como un todo homogéneo políticamente hablando, también es muy complicado. Creo que a él se entrampó un poco en eso en un momento y que se le pedía definiciones que yo no termino de tener claro si él estaba dispuesto a dar en ese momento. Quizás sea temprano para él para darlas en ese preciso momento. En Argentina, solemos decir que el que suena, suena. Es decir, el que decimos, bueno, no, este es número puesto, va a ser, bueno, ya está sometido a un desgaste propio del que ya llegó a ese puesto cuando todavía no llegó. Entonces, construir tiene que ser una tarea delicada que necesita un timing muy particular y que necesita entender la comunidad sobre la que te estás apalancando. Una comunidad religiosa te confía lo religioso, lo cual no significa que te confíe lineal y necesariamente y completamente algo para el orden de lo político, sobre todo en contextos donde la política genera mucha apatía. No te estoy ofreciendo caramelos, estoy ofreciendo un partido político, que es algo bastante más complejo, más árido y con lo que no todo el mundo tiene ganas de tener que ver. Claro. En el caso de los últimos meses, ya antes del Mundial, no puedo dejar de pensar en el Mundial, Somos todos, no te preocupes. estuvo y sigue estando como un fenómeno que se llegó a reflejar en una encuesta de Atlas Intel, el fenómeno de la imagen positiva de Miriam Bregman. Uh-huh. ¿Qué reflexión te merece esa figura, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que conoces sobre polarización y sobre estas dos bandas emocionales y políticas que atraviesan a la Argentina hoy en día? El caso de Miriam Bregman en su momento se analizó, sí, por un mérito de ella, pero también por una merma en la imagen política de otros, que otros no logran crecer, entonces, si yo me quedo estancada y el otro sigue avanzando a su ritmo, no es que haya cambiado el ritmo del otro, sino que simplemente cuando vemos la foto notamos esa diferencia. De cualquier forma, algunas encuestas públicas están empezando a dar buen ojo con la intención de voto también, que ya puedes ir a crecer con eso. Creo que lo que pasa con ella es que tiene un perfil ideológico muy marcado, que ella no compromete, que ella no lo cede, y que por eso... No le va a salir, digamos, esto de una, como decías antes, una pareja, Una familia paralela, en principio. No lo sé, entiendo que no. Pero sí es cierto que con un perfil ideológico que no estás dispuesta a resignar y con una trayectoria que sostenés electoralmente, es claro dónde te encuentro. Cuando veo el mapa como ciudadano, yo sé dónde te encuentro. Con lo otro,
con los vaivenes es un poco más complicado a veces, entonces puedo entender cierta desconfianza y cierta apatía. Y también es cierto que muchas veces ofertas como la de Miriam Bregman terminan depositando el voto de cierto electorado que no está conforme, porque piensa que con eso, bueno, no tiene una enorme incidencia, pero cada voto cuenta. Y puede pasar, por ejemplo, como pasó con Milei, que bueno, Milei era como el que aparecía para correr por derecha la agenda económica durante el macrismo y se terminó comiendo al macrismo y su electorado. ¿Puede pasar eso con el FIT y el Frente de Izquierda y el peronismo? Yo creo que la diferencia ahí, bueno, no sé si tal es la diferencia, porque iba a decir que Miriam no Estamos tiene pensando, gestión. ¿no? Acá no hay que tener la respuesta definitiva. Pero digo, yo lo que te iba a decir es Miriam no tiene gestión, pero Milei tampoco la tenía. Con lo cual no hay diferencia ahí. Creo que podría llegar a pasar, pero eso implicaría muchas cosas. Implicaría que haya, primero que se desatiendan algunas cuestiones ideológicas que quizás no comulgan con el electorado necesariamente. Algunos compromisos de ese sector. Después que ese sector, ¿Cómo? Perdón, eso no termino de entender. en el sentido de que quizás a veces vemos propuestas maximalistas de ese sector y que algunas personas las ven con desconfianza o con, bueno, no pasa nada. Es casi un cuento de realidad, de realismo mágico el que estamos planteando. Bueno, y si un día todos se levantan y votan al FIT, bueno, podría pasar, claro que sí podría pasar. Creo que va a ser Pero bueno, capaz vos te referís más a estas medidas como, no sé, expropiación de la banca. Por ejemplo, claro, por ejemplo. Ahora, bien, también la gente escuchó que iba a demoler el Banco Central, el presidente actual. Sí, sí, es verdad, pero ahí también hay una... Creo que ahí hay una cuestión de que también la Libertad Avanza en su trayectoria electoral fue acomodándose y acercándose a aliados y a gente que le permitiera ganar también, ¿no? Y también fue construyendo sus propios aparatos, y fue construyendo aparatos en el sentido de militancia, en el sentido de activismo, en el sentido de herramientas concretas de construcción política. La izquierda lo tiene, está un poco estancado, eso me parece, no lo veo en enorme crecimiento, también desde la apatía política y también desde el lugar de que sectores que eran quizás un semillero hoy por hoy están un poco desprestigiados socialmente. No sé, no tengo un dato, pero la militancia universitaria de donde la izquierda tuvo muchísima fuerza, hoy lo sigue teniendo, pero no sé cómo es el crecimiento de eso, pero es interesante y es Sí, interesante. tiene un techo diferente que antes no tenía. O sea, lo que era la militancia universitaria tal vez no tenía el mismo techo que tiene ahora. O sea, sigue teniendo mucho apoyo, se ven las marchas por la universidad, pero bueno, sabemos que hay un sector de gente que bajo ningún punto de vista les va a confiar un apoyo a esas personas o incluso mucho más los movimientos sociales o los piqueteros. Sí, ahí hay que tener en cuenta que el sector universitario, joven universitario, eh, no es tan mayoritario en la sociedad, eso también hay que entenderlo. También hay que entender que los recorridos políticos también son tenidos en cuenta, y de nuevo hay una ideologización que tenemos que ver cuán permeable y cuán flexible puede ser a las coyunturas. Pusiste el ejemplo de la nacionalización de la banca. ¿Ella estaría dispuesta a comprometer eso o a comprometer las no negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Me parece que no, desde afuera y sin conocerla me parecería que no, lo cual es ideológicamente valioso, pero también la gestión y ya acceder a otros lugares de poder requiere por momentos algún pragmatismo que obliga a revisar algunas cuestiones. Digo, pasamos de un Milei que denostaba a Patricia Bullrich a la fotointeligencia artificial del león y el pato abrazándose y siendo los mejores amigos de toda la vida. Me pusiste el tema del pato y esa justo a donde quería ir, porque bueno, hablando de referentes, incluso referentes o referentas mujeres
que tienen una línea consecuente con respecto a sus valores, por lo menos, ¿no? Después, en el caso de Patricia Bullrich, ha cambiado mucho de partidos, pero se puede decir que de los últimos 20 años los valores más o menos van para el mismo lado y tienen una consistencia con su figura. Es también una de las figuras que, bueno, se la vio como quizás hasta beneficiada por el desgaste del gobierno en el último tiempo, porque el gobierno de Milei parecía tener todo bastante alineado internamente hasta el momento en que se hizo la elección de Cava el año pasado, cuando hasta proponen un candidato totalmente nuevo y logran que gane en la Ciudad de Buenos Aires, el ex jefe de gabinete y ex vocero Manuel Adorni. Y bueno, de ese momento hasta ahora han pasado bastantes cosas y Patricia Bullrich pareciera ser que se ve a sí misma no como una que fue a diluirse dentro de la Libertad Avanza, sino como una accionista que prestó un poco de su capital y que ahora está dispuesta, o pareciera estar dispuesta, a jugarlo por su propia cuenta. ¿Qué ves en ella? ¿Qué tiene ella que le da cierta autonomía y qué potencial podría llegar a tener en esta circunstancia actual? Uy, que es una pregunta con muchos niveles, porque creo que uno de los activos que tiene es justamente pertenecer a este gobierno. En el sentido de que para su electorado es una definición clara y es una definición en un sentido correcto, de nuevo, para su electorado. Creo que esto cambiante que vos mencionabas no pareciera incidir tanto en quienes la votan y en quienes confían en ella. Eso por un lado. Por otro lado, también es una persona que sus valores están claros y está dispuesta a decir: me peleo cuando me tengo que pelear y construyo cuando tengo que construir y tejo redes cuando las tengo que tejer. En ese sentido, creo que hay una potencialidad interesante, pero también es parte de un gobierno que tiene unas estructuras de toma de decisiones muy particulares que pueden dejarla fuera. Entonces eso también puede ser un riesgo y que atente contra esa potencialidad. Pero también puede posicionarse desde dentro del gobierno como un recambio que es bien visto por algunos sectores, incluidos empresarios, grandes empresarios de la Argentina, que dicen, bueno, las políticas están bien, los modos no tanto. Y ven en Patricia Bullrich una alternativa un poquito más institucionalista, un poco más formal y protocolar con algunas cosas, pero que cuando tiene que mostrar los dientes lo puede hacer. Bueno, eso que mencionas es interesante porque sí, tenemos un régimen de grandes inversiones, un super régimen para las grandes inversiones y al mismo tiempo también esas grandes inversiones exigen cierto nivel de estabilidad y cierta previsibilidad que más allá de la voluntad pro mercado del gobierno parece ser difícil de sostener bajo ciertos modales o que terminan impactando en relaciones con otros países y que tienen consecuencias en la cadena de producción, etc. No son solo una cuestión de modales, No, al claro. fin y al cabo. Saliendo un poco de lo que tiene que ver con el mapa de actores políticos de hoy en día, me interesa preguntarte qué ves más allá de cuando observás la Argentina, qué otras cosas fuera de la Argentina te suelen interesar y a las que les prestás atención, o incluso que pueden estar en Argentina pero que también están en otros lugares, digamos, qué cambios a nivel más epocal o internacional te interesan para pensar lo que haces. Bueno, me interesa, a ver, los que trabajamos muchas veces en comunicación política somos un poco presos de no ver únicamente lo que nos es más inmediato, sino de ver países más grandes, que mueven más volumen de gente, con partidos políticos con otras capacidades, y ahí, bueno, hasta está a la cabeza Estados Unidos, lo que vaya a pasar en Brasil también va a ser muy interesante. Ahí me interesa, en cuanto a Brasil, ver el problema del recambio de los liderazgos, que también lo vemos acá. Estamos viendo si Lula se vuelve a presentar y si vuelve a ganar. Y un Lula que tiene que
todo el tiempo dar cuenta de su potencia, de su fuerza, de su convicción. Y con un Jair Bolsonaro que no se puede presentar, pero que va Flavio. Entonces los apellidos que se es su terminan. hijo. Exactamente. Que se terminan repitiendo. Y el tema de los recambios de liderazgo me parece que es un tema que tenemos que, en lo personal me lo debo como un estudio concreto y dedicarle un par de tardes a ver casos históricos y qué fue lo que pasó con eso y qué es lo que no está pasando en ese sentido. Algo similar en Estados Unidos, pero sí lo que veo en Estados Unidos, con el caso quizás de Mamdani, es, bueno, como la alternativa, los gobiernos de derechas, en términos generales, terminan viniendo por el lado de mayor polarización y no tan centristas. Y en todo caso, que por lo menos es una polarización ideológica, lo cual no implica necesariamente una gran transparencia ideológica en las campañas electorales. Digo, Mamdani tuvo una campaña en la que se entendía muy bien de dónde venía él, y como se entendía él, no necesitó reforzarlo, y él no necesitó reenfatizarlo. Dijo, a mí lo que me preocupa es esta necesidad puntual. Yo quiero venir a atender esta necesidad puntual, que es la asequibilidad de la vida en Nueva York. Recién viniendo para acá veía una encuesta de Pew Research que decía que la economía se sigue posicionando ahora en las elecciones medio término que van a ser en noviembre, se sigue posicionando como la principal preocupación de los estadounidenses. Bueno, Mamdani no puede ser presidente de los Estados Unidos porque es naturalizado, no nació en territorio americano, norteamericano, estadounidense, pero sí ver cómo la salida es por la otra punta y no por el centro, y no por un centro que según las teorías clásicas nos permitirían acaparar la mayor cantidad de electores. Las teorías clásicas lo que nos dicen es, bueno, los electores están del medio para un costado o para el otro, pero están bastante cerca del medio. Cuanto vos ideológicamente más al medio le apuntes, mayor capital electoral vas a poder tener, mayor caudal electoral vas a poder obtener. Bueno, se ve que no, que existe una polarización de oferta que no implica necesariamente una polarización ideológica tan transparente en las campañas. Eso me parecen como dos puntos interesantes como para seguir mirando y para ver cómo eso llegará o no, o de qué forma acá. Cuando decías el tema de los liderazgos y su recambio en Latinoamérica, no podía dejar de pensar que, al menos en mi opinión, gran parte de todo esto tiene que ver con la debilidad de los partidos que son... bueno, los partidos políticos en América Latina son un poco más endebles de lo que solían ser en otros continentes. Ahora son endebles en todos lados, pero como que el caudillo tiene una importancia mayor en América Latina que quizás en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Y que, bueno, es muy difícil sustituir a un caudillo. En el caso de Bolivia se ve claramente, bueno, en el caso de Ecuador también se ve claramente. Bueno, en el caso de Colombia, desde el lado de la derecha, con Uribe también se ve claramente que ha sido muy difícil para el uribismo encontrar un recambio que sea capaz, ¿no? Porque Duque no fue capaz de crear una narrativa y una cohesión en torno suyo. ¿Qué estás leyendo actualmente, Agustina, sea de comunicación política, opinión pública o de cualquier otra cosa que nos puedas contar? Ok, ¿qué estoy leyendo? Estoy por empezar un libro que es Una sociología para la vida en común, que es una macroencuesta argentina sobre cómo vivimos en Argentina. Lo tengo ahí a punto de empezar, y en paralelo empecé El otoño del patriarca de García Márquez. Latinoamericano todo, estoy como un poco hiper enfocada. Estás a full con el realismo mágico. Sí, García Márquez, bueno, es muy disfrutable. Y El otoño del patriarca tiene una particularidad de cómo está escrito, no tiene puntos y apartes. Ah, mira. Así que... Yo soy absolutamente ignorante en términos de literatura, sobre todo del realismo mágico, pero creo que ahí soy un poco no demasiado latinoamericano. Me interesa un montón, nunca le di tanta atención. Y bueno, me faltan, por ejemplo, 100 años de soledad, que es algo que no lo debería dejar de leer, pero bueno, ¿cómo que no tiene puntos y apartes? No tiene puntos y apartes. Los capítulos son como un gran párrafo. Hay oraciones, claro.
las comas tienen un uso como muy particular, entonces hay una cosa de, te estoy contando esto, y que la copa, y que el agua, y entonces vino y me dijo, y hay una cosa hasta de aire muy interesante en cuanto al manejo narrativo, que es súper interesante y que además tiene que ver con un líder que está en sus últimos días. Es el otoño del patriarca, es el otoño de este caudillo. Nada, tiene sus inspiraciones en Venezuela, digo, y es una novela que García Márquez decía que era de las que, hasta donde sé, quizás me comí un bait, pero de las que más desarrollo narrativo le había tomado y que necesitaba llegar a una madurez en la escritura para hacer esa novela. Así que me interesó por el lado de la complejidad. Si tuvieras que mencionar alguna película o alguna serie o incluso una canción o un álbum que te haya llamado la atención en el último tiempo, ¿qué me podrías mencionar? En el último tiempo. Bueno, yo siempre cuando me piden series, y quizás al hilo de la comunicación y de la política, más allá de las clásicas, Borgen o House of Cards, me gusta mucho VIP como comedia. No la conozco, ¿de qué se trata? Es Julia Louis-Dreyfus, es la vicepresidenta de Estados Unidos. Y hay una cuestión satírica del rol del vicepresidente y cómo es el segundo y el presidente me llamó, no me llamó. Y es un chiste recurrente de cómo ella está esperando que ser necesitada por una administración que es como, bueno, quédate ahí. Y cómo ella busca el poder en eso y cómo su equipo la ayuda o no la ayuda o tiene sus propias mañas. Muy, muy divertida, porque además esto de contar la comedia desde el humor me parece que es algo interesante, desde una sátira que no es una sátira dirigida a vamos a hablar de esta persona, de este dirigente, sino algo casi conceptual, por un lado. Y en cuanto a canción o música, bueno, estoy a raíz del Mundial. Inconsciente Colectivo es una canción que me marcó la última semana y me parece que también da cuenta de un espíritu de optimismo que puede tener, que está bueno que nos acompañe también. Bien, bueno, muchas gracias Agustina, fue un placer tenerte acá y espero que todo vaya viento en popa con tu Substack, que ¿cómo es? agustinafalac.substack.com. Bien, entonces ahí la van a seguir y la van a buscar para seguir sus reflexiones. Muchas gracias a todos. Espero que se suscriban al canal, que pongan like, que si tienen algo que es para comentar, sobre todo cosas que sean hate, porque lo que más queremos es que digan, no, esos argentinos son una mierda, no los soportamos, etc. Eso nos va a ayudar a crecer. Así que ustedes métanle también a lo negativo, no solo a lo positivo. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Sin Pauta. Un abrazo para todos, gracias a Agustina. Muchas gracias a vos, un placer venir.